Buenas noches. Han pasado más de 75 horas desde que 31 migrantes fueron secuestrados por hombres armados la noche del sábado en un tramo carretero de Tamaulipas. Y hasta esta noche no se sabe nada de ellos. Incluso hoy, temprano, el presidente López Obrador tocó el tema. Pero este es un secuestro más que parece ser la constante en carreteras del norte de México. Y a 3 días de este hecho no hay información sobre quién se los llevó o si siguen vivos o no. El 30 de diciembre a las 7 de la noche con 26 minutos, uno de los conductores del autobús 9570 de la empresa Grupo Senda, que había salido de Monterrey hacia Matamoros con 36 personas, reportó a la línea de emergencias 911 que un grupo de hombres armados, a bordo de 5 camionetas, los interceptó en la autopista Reynosa-Matamoros. Obligaron a bajar a 31 pasajeros para llevárselos en las 5 camionetas con rumbo desconocido. Preliminarmente, se sabe que los pasajeros privados de la libertad son migrantes de diversas nacionalidades. No se conocen sus nombres. Ha trascendido que la empresa de autobuses, Grupo Senda, les habría vendido los boletos sin pedirles una identificación, como suelen hacerlo el resto de las líneas de autobuses. Ellos se dirigían a su cita para solicitar asilo humanitario en Estados Unidos. Al menos 3 serían niños menores de 3 años de edad. Los delincuentes dejaron en el autobús a 5 personas, a los 2 conductores y a 3 pasajeros mexicanos. Tras la llamada de emergencia, fueron auxiliados y escoltados a la terminal camionera de Matamoros. Por lo pronto, la búsqueda de los 31 migrantes en una de las carreteras más peligrosas del país continúa, hasta ahora sin ningún resultado. La principal hipótesis es que fueron privados de la libertad para ser extorsionados. Es la constante desde hace años, el mismo modo de operar de los grupos criminales en Tamaulipas que se disputan el control del territorio. ¿Quién se los llevó? ¿Dónde están? ¿Seguirán vivos? No sabemos. Este tipo de secuestros son la constante y esta vez no hay avances en la investigación. Y ni siquiera ninguna autoridad ha confirmado las identidades y nacionalidades de esas 31 personas. Sin embargo, hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que hay 4 colombianos entre estos 31 migrantes en el grupo. La embajada colombiana en México coordina con el Estado mexicano el rescate de estos 4 migrantes, dijo desde su cuenta de X. En esta misma autopista Reynosa-Matamoros, apenas anoche, fueron rescatados 5 migrantes venezolanos, también secuestrados, pero este es otro caso, según dijeron las autoridades de Tamaulipas. Pero no es el único caso. Hace 3 semanas los pasajeros de un autobús fueron auxiliados tras denunciar que hombres armados los querían secuestrar. El mismo modus de operar. Así lo narró hace 3 semanas una de las víctimas. Hoy 12 de diciembre casi fuimos secuestrados aquí en Reynosa. A nosotros nos detuvo migración el día viernes. Nos llevaron para un refugio y hoy nos soltaron casi a las 5 de la tarde. Y la empresa Futura guiada, esta señora fue la que nos vendió los boletos, que fueron unos tickets, no fueron boletos reales, nos vendió un ticket, que no era un ticket real, eran unos papelitos hechos a mano, donde solamente decían un número, el número de pasajeros que iban. Señores, ellos nos entregaron a los carteles porque nos interceptaron 3 camionetas y el chofer abrió las puertas donde se montaron 5 hombres. Gracias a todos los hombres de que iban en nuestro autobús, logramos salvarnos. No es mentira, rompimos los vidrios, muchos tuvimos cortadas por los vidrios, pero gracias a Dios pudimos salvarnos con nuestros hijos. Aquí estamos todas las personas del autobús que nos iban a secuestrar. Así las cosas en Tamaulipas. ¿Qué se vio hoy? Se vio a agentes de investigación de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas haciendo peritajes en la central de autobuses de Matamoros. Se vio entrevistar también a los empleados de esta línea de autobús Senda, inspeccionar el autobús del que bajaron a estos 31 migrantes, que por cierto está estacionado ya en el andén. Y 3 días después, son decenas de elementos federales y estatales los desplegados en las cercanías de las carreteras Río Bravo, Matamoros, Las Yescas, Valle Hermoso, Empalme y la autopista Matamoros-Reynosa. 75 horas y no hay ningún dato sobre estos 31 migrantes.
Y hablando de migrantes, la caravana que se había instalado en Mapastepec, en Chiapas, se desintegró este martes tras el compromiso del Instituto Nacional de Migración de legalizar su tránsito. Esta caravana de más de 7,000 migrantes, de la que hemos hablado aquí, había avanzado poco más de 105 kilómetros en el sur de Chiapas. Desde esta tarde, algunos ya fueron trasladados en autobuses desde Mapastepec hacia el DIF en Huixtla y a algunos otros municipios de Chiapas. Pero la crisis migrante sigue dejando números exorbitantes. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores, por cierto, dijo que a partir del jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos va a reanudar operaciones en estos cruces de Eagle Pass en Texas, San Isidro en San Diego, Lukeville en Arizona y el puerto de entrada peatonal de Murray en Nogales, Arizona, que permanecieron cerrados para atender la crisis de migración irregular y para conseguir detener a los migrantes que intentaran cruzar por la vía ilegal. Cambiamos de tema porque el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pero también es sobre temas de inseguridad. El gobernador Rubén Rocha informó que entre el domingo y el lunes, hombres armados destruyeron a balazos 114 cámaras de seguridad en todo el estado, aunque la ciudad más afectada fue Culiacán. Los agresores aprovecharon los festejos de Año Nuevo para esto. ¿Por qué? Como si a la inseguridad en el estado de Sinaloa le hiciera falta algo. ¿Qué dijo el gobernador Rubén Rocha? Que estos ataques se dieron de manera planeada y muy probablemente por un mismo grupo delincuencial. Pero con esto, Sinaloa se quedó con el 40% de sus cámaras de seguridad sin funcionar. Y a una semana de que un comando se llevara a estos 12 trabajadores de Taxco en Guerrero, del basurero municipal, todavía no hay rastro de ellos, no se sabe nada. Tampoco en este caso hay avances en la investigación. La Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda emitieron las fichas de búsqueda de solo 11 de los trabajadores. Hasta ahora no se ha hecho pública la ficha de Anabel Gutiérrez, directora del relleno sanitario, la trabajadora de mayor jerarquía, que también fue secuestrada. No hay una ficha, por lo menos no se ha hecho pública. Las fichas de localización son de Wendy Salas, su hija Jania Montserrat Salgado, Marcela de Jesús Valladares, Tomás Bustos, José Carlos Hernández, Diego Giovanni Sáenz, Fernando Antonio Alemán y su hijo Fernando Antonio Alemán Montenegro, Brian Alexis Sáenz y Fermín Alberto Sáenz. En más sobre violencia. Hoy por la tarde se registró una balacera en pleno Tianguis, esto en Iztacalco. Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encontraban en un operativo contra un grupo de extorsionadores cuando fueron atacados así. 2 presuntos extorsionadores murieron. Entre estos dos presuntos extorsionadores, había un agente de investigación que forma parte de la Fiscalía de Justicia Capitalina a cargo de Ernestina Godoy. Fueron 7 los lesionados y 10 los detenidos. Entre ellos también había un policía en activo y un agente de la Fiscalía. Esto fue resultado de un operativo que inició con la denuncia de los comerciantes que detectaron uno de los vehículos que utilizaban para el cobro de piso. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, confirmó que el área de asuntos internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano está investigando a estos 2 policías municipales. Ellos fueron exhibidos en un video que circuló en las redes sociales, al parecer vendiendo un arma de fuego a un comerciante del mercado Adolfo López Mateos. Por lo pronto, los 2 policías están separados de su cargo hasta que se resuelva esta situación. Los jefes de la policía de Cuernavaca dijeron que aún no está confirmado si el arma es real. Por Dios. Descartaron, eso sí, que se trate de un arma de cargo. Anoche le informamos sobre la carta que Xóchitl Gálvez envió al presidente López Obrador pidiéndole que atienda el tema de la seguridad y que no se ría al hablar de un tema tan delicado para los mexicanos. Esta mañana, sin mencionar a Xóchitl Gálvez, el presidente López Obrador dijo esto. Que el presidente se ríe, pues ¿qué quieren? Que yo esté petrificado, que callen como momia, ¿no? Que se calle el presidente como si fuese una momia.
Por cierto que hoy Xóchitl retomó sus actividades públicas, estuvo en Mérida en una reunión con militantes del PAN y los llamados Xochilovers. Claudia Sheinbaum hoy no tuvo actividades públicas, pero estuvo compartiendo algunas publicaciones en redes, publicó su nuevo spot, aseguró que fue firmado completamente por mujeres, celebró el aumento en la inversión extranjera directa y compartió una publicación de Rocío Nale, quien hoy comenzó su precampaña a la gubernatura de Veracruz. Hoy también los ministros regresaron a la Suprema Corte. La sesión solemne de apertura del primer periodo de sesiones de este año lo encabezó la ministra presidenta, Norma Piña. Ahí la ministra Yasmín Esquivel enlistó algunos de los temas que el tribunal resolvió en 2023. Aseguró que durante ese año se trataron más de 400 expedientes. En esta sesión no estuvieron presentes ni el ministro Juan Luis González Alcántara, ni las ministras Margaritas Ríos Farjat y Loreta Ortiz. La ministra Piña habló sobre los temas relevantes para la Corte. Dijo esto. Para este primer periodo de sesiones del año en curso, este Tribunal Pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución para el adecuado funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho que nos define como país. También puntualizó lo que se buscará resolver en la Corte este año, como el conflicto de límites territoriales en los Chimalapa, donde se aclarará el fallo de unas coordenadas geográficas de la zona, la revisión de la resolución que el INAI dictó sobre reportes relacionados al caso Pegasus, las leyes para erradicar y prevenir el feminicidio en Michoacán, las acciones de inconstitucionalidad en la ley de hidrocarburos y revisarán la reforma que eliminó los fideicomisos del Poder Judicial en 2023. La ministra Piña concluyó esta sesión y confirmó que el jueves la Corte recibirá en sesión solemne a la nueva integrante de la Suprema Corte, la ministra Lenia Batres. Y la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, convocó a la cuarta sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política, es decir, de los coordinadores de las bancadas, para discutir si se aprueba un periodo extraordinario con el objetivo de que se vote la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la ciudad. Esta reunión está planeada para mañana a la 1 de la tarde. Vamos a ver qué determinan y si votan de una vez por todas, ya lo pidió así, la ratificación de Ernestina Godoy. Vamos a ver ahora esto que ocurrió en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En la sesión de Cabildo, y el señor de traje gris es el alcalde, Mariano Díaz. Siempre les hemos dado permiso, no digan que por estarle siguiendo que nos dejaran trabajar. porque no quisieron. Así es. Eres mentirosa. ¡Su mecha! Imagínense que yo le miente la madre a esta señora. ¡Guau! Oiga, señor violento, machista, misógino. Imagínense que yo le miente la madre a estas señoras. ¿A qué llegaron? Llegaron a reclamarle porque el domingo el presidente Mariano Díaz ordenó que fueran desalojadas de los pasillos del Palacio Municipal donde siempre habían estado instaladas. Buscamos una postura del alcalde, pero todavía no hemos tenido respuesta. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que la derrama económica generada por el Día de Reyes va a ser de más de 3.500 millones de pesos. Esto representa un aumento del 16% con respecto al año pasado. La proyección que se tiene es que haya un gasto promedio por niño de poco más de 2.040 pesos. Y como cada año, se espera que lo que más se vendan sean artículos electrónicos, como consolas de videojuegos, equipos de cómputo, celulares, bicicletas, juguetes a control remoto, muñecas también. Hoy hace 2 semanas, cambiando de tema, Donald Trump fue descalificado de las elecciones primarias presidenciales de Colorado por la Suprema Corte del Estado por haber incitado el asalto al Capitolio el 6 de enero. Bueno, hoy así amaneció la Corte Suprema.
Una persona irrumpió en el edificio de la Corte, entró a las instalaciones y disparó contra los policías. 2 horas después logró ser detenido. Según la investigación preliminar, este suceso no tiene nada que ver con la decisión de la Corte. Sin embargo, desde hace 2 semanas, luego de este fallo, tanto la Policía del Estado como el FBI investigan presuntas amenazas relacionadas contra los magistrados en este estado. El estado de Maine hizo lo mismo una semana después. Se esperaba que Trump hoy apelara ambos vetos, sin embargo, solo lo hizo contra el fallo en Maine. Sus abogados argumentaron que la secretaria de Estado de Maine, Sheena Bellows, quien pidió dejar fuera a Trump de la boleta, abusó de su parcialidad contra el expresidente. Sin embargo, no fueron más que argumentos, porque no presentaron una sola prueba. Habían pasado apenas 25 horas del terremoto en Ishikawa, Japón, cuando ocurrió una nueva tragedia, pero esta vez en Tokio. Mientras el mundo estaba pendiente de Ishikawa y los daños provocados por el terremoto, otras imágenes provenientes de Japón comenzaron a dar la vuelta en todos los televisores y dispositivos. El choque de 2 aviones en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. 叫び声とか CA さんの方も結構大きい声で誘導なさってて叫び声みたいなのはありましたが、比較的落ち着いて皆さん席立たずに座って待っていたので、スムーズに避難できたかなと思います。 Un avión comercial de Japan Airlines chocó con un avión de la Guardia Costera japonesa. Los 367 pasajeros y las 12 personas de la tripulación del vuelo comercial lograron salir ilesas o con lesiones leves. Pero fallecieron 5 de las 6 personas que viajaban en el avión de la Guardia Costera. Ese avión se dirigía a entregar ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto. Las causas del accidente no se han determinado. そういう認識では今現在います。でただ着陸許可ですとかが出てたかという管制との通信についてはこれもう事故原因の根幹に関わることですので今のところちょっと申し上げられませんが確認中でございます。まあそうですね、本当に奇跡しか言いようがないですね。少しでもタイミング遅れてたら死んでたかもしれないんで、なんでこうなっちゃったのかっていうのはまず一番最初に知りたいですよね。あととりあえずは飛行機に乗りたくないなって感じですかね。 Terribles las imágenes. Todos los vuelos tuvieron que ser cancelados en el aeropuerto de Haneda. Se habla de más de 100 vuelos cancelados. Mientras tanto, a 500 kilómetros de ahí, en la prefectura de Ishikawa, las autoridades han reportado hasta este momento ya a 62 personas muertas tras el terremoto. El primer ministro Fumio Kishida aseguró que están librando una batalla contrarreloj para poder llegar a las zonas afectadas y tratar de rescatar a la mayor cantidad de personas que siguen atrapadas. Además, las réplicas continúan y continuarán, según expertos, durante meses. Algunas todavía muy fuertes, como la de 5.5 grados registrada hace unas 2 horas. Vamos a escuchar el testimonio de Dalia Haginoya, una mexicana que reside en Tokio. Así vivió ella el terremoto. Eran cerca de las 4:10 de la tarde cuando en la televisión empezaron a decir que venía un gran sismo e inmediatamente también suenan los celulares. Nosotros estamos a 460 kilómetros y dijimos, ay, pues pobre gente de Ishikawa. Pero entonces en las noticias nos
seguían diciendo sismo en Ishikawa, y después dijeron alerta, sismo en todo Japón. Aquí lo sentimos de una magnitud 3, que en la escala de Shindo no es la misma que la escala de Richter. La escala de Shindo mide más que nada los daños, los efectos que ocasiona un sismo, ¿no? Y allá en Ishikawa se sintió de 7.6, imagínate, muy similar al del 2017 en Ciudad de México, incluso un poquito más fuerte.